Bienvenidos al borde de lo que conocemos. En este viaje hemos rastreado las sombras de 21 mentes que se atrevieron a preguntar ¿por qué? Y recibieron el silencio como respuesta. Habitamos un mundo que fingimos dominar con satélites y ecuaciones, pero bajo esa delgada costra de civilización late una realidad colosal y perturbadora. Desiertos de sal que devoran el rastro de la razón, hielos que archivan suspiros durante décadas y selvas que exigen tributos de sangre a los herederos de la fortuna. Lo que estás por presenciar no es una simple recopilación de datos, es una inmersión en la pesadilla de lo indescifrable. Analizaremos cómo los más brillantes de nuestra especie, geólogos, físicos, exploradores de élite, cruzaron una línea invisible hacia lo asombroso. ¿Es el conocimiento un arma de doble filo o una sentencia de olvido? Prepárate para abandonar la seguridad de lo cotidiano. Este es el mapa de los que nunca regresaron, la crónica de un mundo que aún guarda secretos que la ciencia no se atreve a nombrar. La desaparición de Daniel Robinson. Imagina que te encuentras en el corazón del desierto de Arizona, en un paraje donde el tiempo parece haberse detenido bajo el peso de un sol inclemente. Aquí, el aire no se respira, se consume. Es un fluido denso y ardiente que ondula sobre el horizonte, distorsionando la realidad hasta convertir las rocas en espejismos. Bokeh no es solo un punto en un mapa, es una extensión colosal de arena, matorrales espinosos y cañones ocultos que guardan un silencio sepulcral, un silencio que solo se rompe por el crujido de la tierra seca bajo tus pies. En este escenario de belleza hostil, de donde la naturaleza se muestra en su estado más primitivo y despiadado, comenzó un enigma que, años después, sigue desafiando toda lógica humana. Daniel Robinson no era un extraño para este paisaje. Como geólogo apasionado, su vida consistía en descifrar los mensajes escritos en las capas de roca, en entender las eras geológicas que habían moldeado aquel suelo estéril. Sus compañeros de la institución donde laboraba lo describían como un hombre metódico, alguien que encontraba consuelo en la precisión de los datos y en el aislamiento que su trabajo le exigía. Aquella mañana de finales de junio, el calor ya se sentía como una mano pesada sobre los hombros desde las primeras horas. Daniel se encontraba en un sitio de perforación remoto, cumpliendo con su deber con la sobriedad habitual. Sin embargo, a las 9 de la mañana, algo cambió. Sin una explicación aparente, sin una palabra de despedida más allá de un gesto breve, Daniel subió a su Jeep Renegade de un azul intenso y se alejó por los caminos de tierra, adentrándose en la inmensidad del polvo. Fue la última vez que una mirada humana se cruzó con la suya. Lo que siguió a esa partida fue el inicio de una pesadilla que parece extraída de una novela de suspenso psicológico. Cuando las horas se convirtieron en un día y Daniel no regresó a su hogar, la preocupación inicial se transformó en un terror gélido. Su padre, David Robinson, un hombre cuya determinación se convertiría en el único faro de esta historia, cruzó el país para iniciar una búsqueda que las autoridades locales parecían tratar con una parsimonia desesperante. Imagina la agonía de un padre que contempla el desierto y comprende que su hijo es ahora una mota de polvo en un océano de arena. Las cuadrillas de rescate, apoyadas por helicópteros que sobrevolaban la zona como buitres metálicos, rastrearon kilómetros de terreno donde las temperaturas superaban con creces los 40 grados. Pero el desierto, experto en ocultar secretos, no entregaba ninguna pista. Casi un mes después, el destino decidió revelar una pieza del rompecabezas, solo para hacerlo aún más perturbador. Un ranchero de la zona avistó algo inusual en el fondo de un barranco profundo, un lugar que, según él, ya había inspeccionado antes. Allí, volcado sobre un costado, yacía el Jeep azul de Daniel. El escenario era una visión desoladora, los cristales rotos esparcidos como diamantes crueles sobre la tierra, y los airbags desplegados, revelando la violencia del impacto
y el metal ardiente bajo el sol. Pero lo que heló la sangre de los investigadores no fue el accidente en sí, sino lo que encontraron, o mejor dicho, lo que no encontraron, en su interior. Dentro del vehículo, en un orden inquietante, estaban la cartera de Daniel, sus llaves y su teléfono móvil, incluso su ropa, doblada o esparcida de una manera que sugería una partida apresurada, permanecía allí. Pero Daniel no estaba. No había rastros de sangre que indicaran una herida grave, ni huellas de pisadas que se alejaran del sitio del siniestro. Imagina que te encuentras frente a ese vehículo vacío. La llave sigue en la posición de encendido. El silencio es absoluto y el desierto te observa con 1000 ojos invisibles. ¿Cómo es posible que un hombre desaparezca de la escena de un accidente, dejando atrás sus pertenencias más vitales? Aquí es donde el relato se adentra en el terreno de lo indescifrable. La investigación privada contratada por su padre reveló anomalías mecánicas que escapan a cualquier explicación técnica convencional. Los datos internos del Jeep mostraron que, después de que los airbags se desplegaran, el motor fue encendido más de 40 veces. Alguien, o algo, intentó poner en marcha ese montón de metal retorcido una y otra vez, en una danza macabra de intentos fallidos que duró horas. ¿Fue Daniel, desorientado por el calor y el impacto, tratando desesperadamente de escapar de su prisión de hierro? ¿O hubo alguien más allí, un observador silencioso que manipuló la escena? Y a esto se sumó un detalle fascinante y aterrador a la vez: una mancha de pintura roja en el exterior del Jeep, un rastro que no pertenecía al vehículo ni a ningún elemento del barranco. La posibilidad de que el accidente fuera un montaje, una puesta en escena diseñada para ocultar un suceso mucho más oscuro, comenzó a ganar fuerza en la mente de quienes se negaban a aceptar la versión oficial del extravío accidental. Daniel se había convertido en un espectro, y el Jeep era su monumento al desconcierto. Mientras la búsqueda se intensificaba, el desierto de Arizona comenzó a escupir los restos de otros destinos trágicos, como si se burlara de los buscadores. En varias ocasiones, los equipos de rescate creyeron haber encontrado a Daniel, solo para descubrir que los vestigios biológicos pertenecían a otras personas desaparecidas hacía años, y almas olvidadas por el sistema que el desierto había decidido conservar en su seno de sal y sol. El hallazgo de estos restos anónimos solo subrayó la naturaleza colosal del misterio. El desierto de Buckeye es un cementerio sin lápidas, donde los secretos se entierran bajo capas de indiferencia geológica. La vida personal de Daniel también ofrecía sombras que nublaban el entendimiento. Semanas antes de su desaparición, había mostrado un comportamiento inusual, marcado por un interés obsesivo hacia una mujer que apenas conocía, una breve chispa de inestabilidad en una mente que siempre había sido un modelo de orden científico. Su computadora portátil, accedida por alguien desconocido días después de su partida, sumó otra capa de sospecha a un expediente ya de por sí inquietante. ¿Fue Daniel víctima de su propio estado mental? ¿Fue su vulnerabilidad aprovechada por una fuerza externa que lo acechaba entre las sombras del polvo? A medida que los años pasan, la figura de David Robinson, el padre, se ha vuelto una constante en el paisaje de Arizona. Lo imagino allí, de pie en el borde del barranco donde se encontró el coche, mirando hacia el horizonte con una mezcla de dolor y esperanza inquebrantable. Para él, el desierto no es solo tierra, es un testigo que se niega a declarar. Los voluntarios y los drones siguen recorriendo las crestas y los lechos de ríos secos, pero el silencio de Daniel es absoluto. La historia de Daniel Robinson es el recordatorio de que, a pesar de toda nuestra tecnología, de nuestros satélites que todo lo ven y de nuestras máquinas que analizan la materia hasta el átomo, existen lugares y momentos donde el ser humano simplemente se desvanece. El desierto de Arizona no solo devoró a un geólogo, devoró las respuestas, dejando en su lugar una herida abierta en el tejido de una familia
y un enigma que fascina y horroriza por igual. Es un relato sobre la fragilidad de nuestra existencia frente a la magnitud de la naturaleza, una crónica donde cada dato nuevo solo sirve para profundizar el abismo de lo desconocido. En la actualidad, el caso permanece en un estado de suspensión asombrosa. No hay rastro del destino final de Daniel, solo fragmentos de una vida que se detuvo en seco en una mañana calurosa de junio. El Jeep Renegade azul, ahora un amasijo de recuerdos dolorosos en un depósito policial, guarda en sus circuitos la verdad sobre esos 40 ciclos de encendido, sobre esa pintura roja que no debería estar allí, sobre el último suspiro de un hombre que amaba la tierra y terminó siendo reclamado por ella. Es una historia que nos obliga a mirar hacia la oscuridad del desierto y preguntarnos qué otras cosas se esconden allí, esperando a que alguien más se desvíe del camino trazado. Este vacío dejado por Daniel en las llanuras ardientes de Arizona nos recuerda que el silencio de la tierra puede ser absoluto, pero no es el único lugar donde la voz de un hombre se apaga sin dejar rastro, pues a miles de kilómetros de allí, en las cumbres más altas del mundo, otro sabio de la humanidad caminaría hacia su propia desaparición, dejando tras de sí un misterio tallado en la nieve y la piedra de los Himalayas. El misterio de Dor Bahadur Vista. Desde el calor sofocante del desierto de Arizona, donde el polvo parece detener el tiempo, nuestra mirada debe viajar ahora hacia el otro extremo del mundo, allí donde el aire se vuelve tan fino que parece herir los pulmones y donde las cumbres nevadas de los Himalayas actúan como guardianes de secretos milenarios. Existe una conexión invisible, pero poderosa, entre el geólogo que buscaba la verdad en las profundidades de la Tierra y el antropólogo que intentó desentrañar los hilos invisibles que sostienen a una civilización entera. Ambos hombres, devotos de la observación y el dato, terminaron por convertirse en el enigma más absoluto de sus respectivas tierras. En las faldas de las montañas más altas de la Tierra, donde la espiritualidad y la geografía se funden en un abrazo helado, ni se gestó una de las desapariciones más inquietantes de la historia moderna de Asia, el desvanecimiento de Dor Bahadur Vista. Imagina que te encuentras en Jumla, una de las regiones más aisladas y remotas de Nepal. Aquí, el paisaje no es una postal para turistas, es una cicatriz de roca y viento donde el silencio tiene un peso físico. No hay carreteras pavimentadas que faciliten la huida, solo senderos de piedra que serpentean entre precipicios donde las nubes cuelgan como sudarios. En este escenario, en el invierno de 1995, un hombre de 65 años, cuya mente era considerada un tesoro nacional, decidió caminar hacia lo desconocido. Dor Bahadur Vista no era un viajero común, era el cronista más lúcido de su país, y un erudito que había dedicado su existencia a diseccionar, narrativamente hablando, las estructuras de castas y el pensamiento fatalista que, según él, mantenía a su nación encadenada al pasado. Su obra cumbre, Fatalismo y Desarrollo, no era simplemente un libro, era un desafío colosal a las élites de Katmandú. Vista sostenía que la creencia en el destino predeterminado era un veneno para el progreso. Al cuestionar los cimientos mismos de la jerarquía social, se convirtió en una figura tan respetada en los círculos académicos internacionales como perturbadora para los guardianes del orden establecido en su tierra natal. Imagina la presión de ser la voz que grita contra una tradición de siglos. En sus últimos meses, quienes lo vieron en Jumla lo describieron como un hombre inquieto. Tenía alguien que parecía buscar algo que no estaba en los libros. Se movía entre las aldeas recolectando lenguas moribundas y rituales olvidados, como si supiera que el tiempo se le escapaba entre los dedos. La mañana de su desaparición, el frío en Jumla era un cuchillo que cortaba la piel. Vista, con la sobriedad que lo caracterizaba,
anunció que se dirigía hacia las llanuras del sur, hacia el Terai, o quizás cruzaría la frontera hacia la India. No dio detalles, no hubo una despedida formal, simplemente empacó lo mínimo, un cuaderno de notas y un abrigo oscuro, y se dirigió a la estación de autobuses. Imagina la escena. El motor del viejo autobús rugiendo en medio del valle, el olor a diésel mezclado con el de las hogueras de estiércol, y el antropólogo subiendo los escalones para sentarse junto a la ventana, mirando por última vez las montañas que tanto amaba. A partir de ese momento, el rastro de Dor Bahadur Vista se fragmenta en una serie de testimonios que parecen más propios de una leyenda que de una crónica oficial. Existen relatos de aldeanos cerca de Nepal Gung que juran haber visto a un hombre de su descripción caminando solo por los senderos polvorientos, con la mirada perdida en el horizonte, como si estuviera siguiendo una melodía que solo él podía escuchar. Otros testimonios, aún más fascinantes, sitúan a Vista en la ciudad sagrada de Hardwar, en la India, a orillas del Ganges. Testigos en un ashram describieron a un hombre nepalí que hablaba con una elocuencia asombrosa sobre la impermanencia del ser, alguien que permaneció en silencio durante días, meditando frente al río sagrado, para luego desaparecer al amanecer sin dejar rastro de su paradero. ¿Era realmente él buscando la liberación final del ego que tanto había analizado? ¿O eran solo proyecciones de una sociedad que se negaba a aceptar su pérdida? Mientras tanto, en Katmandú, el silencio de su hogar en Patán se volvía ensordecedor. Imagina entrar en su estudio, los estantes crujiendo bajo el peso de manuscritos inacabados, su ropa doblada con una precisión casi militar y su equipaje listo sobre la cama, como si esperara un viaje que nunca comenzó. No faltaba dinero en sus cuentas, no había cartas de despedida, ni rastro de violencia. Era como si el hombre se hubiera evaporado, dejando atrás la carcasa de su vida intelectual. Las autoridades, atrapadas en la misma burocracia que Vista tanto criticaba, realizaron investigaciones superficiales que no llevaron a nada. Para la élite política, su desaparición fue un alivio silencioso. Para sus estudiantes, fue una pesadilla de incertidumbre. El análisis de este suceso nos lleva a considerar teorías que resultan tan perturbadoras como el acto mismo de desaparecer. Algunos sugieren que Vista fue silenciado por aquellos a quienes sus ideas incomodaban. En un país donde las sombras del poder son alargadas, un hombre que cuestiona la supremacía de las castas superiores puede volverse un objetivo. Imagina el destino de un disidente en las montañas, un paso en falso provocado, un encuentro en la oscuridad de un sendero o una desaparición orquestada desde los despachos de la capital. Sin embargo, no hay rastro de lucha, ni evidencia de un suceso violento que respalde esta hipótesis. La otra posibilidad, quizás la más inquietante y a la vez poética, es que Dor Bahadur Vista decidió aplicar en sí mismo la teoría de la impermanencia. Quizás, cansado de luchar contra el fatalismo de su pueblo, decidió convertirse en el fatalismo mismo. Abandonar su nombre, su prestigio y su historia para perderse entre los miles de ascetas que recorren los caminos de la India, volviéndose un hombre sin pasado en una tierra que solo vive del presente. Esta idea del sabio que se retira es poderosa en la cultura hindú, pero resulta extraña en un hombre tan comprometido con el desarrollo social. ¿Puede un antropólogo dejar de ser observador para convertirse en el objeto observado por el olvido? Años después, la figura de Vista ha pasado de ser un hombre de carne y hueso a convertirse en un mito cultural. En las aulas de la Universidad de Tribhuvan, su nombre se susurra con una mezcla de respeto y temor. Se han escrito artículos, se han filmado documentales y se han organizado búsquedas que siempre terminan en el mismo muro de niebla. El desierto de Arizona tenía su jeep azul, los Himalayas tienen el autobús vacío de Yumla y el cuaderno de notas que nunca regresó. El misterio es indescifrable,
porque Vista no solo desapareció físicamente, parece haber borrado su rastro del tejido mismo de la realidad. Imagina caminar hoy por las calles de Hardware, entre el humo del incienso y los cánticos que se elevan desde el río. Miras a los ancianos que meditan en las escalinatas y te preguntas si alguno de ellos, bajo la túnica color azafrán, oculta la mente brillante de aquel que una vez quiso cambiar el destino de Nepal. Del destino de los desaparecidos es una herida que nunca cierra, una historia que se escribe en los márgenes de lo que consideramos posible. Vista nos dejó sus libros, pero también nos dejó la duda colosal de su final. La limpieza de datos en este caso es frustrante para la mente lógica. No hay coordenadas exactas de su muerte, no hay registros de frontera que confirmen su paso a la India. No hay nada más que el eco de su voz en las páginas de sus tratados sociológicos. Lo que queda es el horror del suceso para su familia, que aún hoy guarda sus papeles como reliquias de una vida interrumpida. La desaparición de este genio es un recordatorio de que, incluso en la era de la información, un hombre puede decidir, o ser obligado a, cruzar el umbral hacia lo invisible. Y este relato sobre el destino de los desaparecidos en las alturas asiáticas es una pieza más de un rompecabezas global, como si una fuerza extraña estuviera reclamando a los mejores de nuestra especie en los momentos más inesperados. Vista, el hombre que luchó contra el fatalismo, terminó siendo víctima de un destino que parece burlarse de sus propias advertencias. Su ausencia es una presencia constante en la antropología moderna, un vacío que nadie ha podido llenar. Mientras el viento sigue soplando sobre las crestas de Jumla, arrastrando las oraciones impresas en las banderas de colores, el nombre de Dor Bahadur Vista sigue siendo un susurro en la montaña, una pesadilla para los que buscan certezas, un sueño para los que creen en la trascendencia. Al final, quizás el antropólogo encontró en su desaparición la única forma de escapar de las etiquetas que la sociedad le había impuesto. Quizás, en el silencio absoluto de los Himalayas, encontró la respuesta que no estaba en ninguno de sus libros. Pero la montaña no es el único testigo silencioso de estas fugas imposibles hacia lo desconocido, pues en las frías y vigiladas ciudades de la Europa de la Guerra Fría, otro hombre de ciencia, un físico cuyas ecuaciones pretendían predecir el fin del mundo, se desvanecería en una noche madrileña, dejando tras de sí un vacío que ni el espionaje más sofisticado del planeta pudo jamás explicar. El enigma de Vladimir Alexandrov. El eco de los cánticos en los Himalayas se desvanece, reemplazado por el sonido metálico y gélido de la maquinaria política de una Europa dividida. Si el antropólogo Vista se perdió en la búsqueda de la esencia humana, el hombre que nos ocupa ahora se extravió en las sombras de una guerra que no se libraba con fusiles, sino con la amenaza del fin de los tiempos. Existe una simetría inquietante entre el silencio de las montañas y el silencio de las ciudades vigiladas. Ambos son capaces de devorar a un hombre de ciencia como si nunca hubiera existido. En marzo de 1985, mientras el mundo contenía el aliento ante el tablero de ajedrez de la Guerra Fría, un físico soviético de mente brillante cruzó una puerta en Madrid y entró directamente en la eternidad del misterio. Imagina que te encuentras en una sala de conferencias en Córdoba, España. El aire está cargado con el olor a tabaco rancio y café fuerte, típico de las reuniones intelectuales de mediados de los años 80. Vladimir Valentinovich Alexandrov acaba de terminar su exposición. Es un hombre de 47 años, de porte sereno y mirada aguda, cuya voz posee la autoridad de quien comprende los secretos del cosmos. Alexandrov no es un burócrata, es un arquitecto de catástrofes teóricas. Él es uno de los padres de la teoría del invierno nuclear, ese modelo matemático aterrador que predice que, tras un intercambio de misiles entre las superpotencias, la Tierra quedaría sumergida en una oscuridad perpetua y un frío absoluto,
una pesadilla climática donde la vida se apagaría bajo un cielo de ceniza. Para el Kremlin, Alexandrov era un activo valioso pero peligroso. Para la Casa Blanca, era un mensajero de la verdad que incomodaba los planes de rearmamento. Era uno de los pocos científicos soviéticos con permiso para viajar libremente por Occidente, un puente humano entre dos mundos que se odiaban. Imagina la presión sobre sus hombros. Cada ecuación que escribía era un arma política. Cada conferencia era un campo de batalla ideológico. Tras su paso por Córdoba, Alexandrov se trasladó a Madrid, una ciudad que en aquella época era un nido de espías, un laberinto de fachadas de piedra y sombras, donde las miradas se cruzaban en los vestíbulos de los hoteles con intenciones indescifrables. Se alojó en el Hotel Paseo de La Habana. Imagina la escena: el crepúsculo cayendo sobre Madrid, las luces de neón reflejándose en el asfalto mojado y Alexandrov caminando por los pasillos alfombrados del hotel, sintiendo quizás el peso de ojos invisibles sobre su nuca. La última noche que se le vio con vida, Bell el científico salió a cenar. Según el conductor asignado por la embajada, Vladimir parecía relajado, aunque algo distraído. Pidió detenerse en un restaurante y luego visitó un bingo cercano al hotel. Imagina el contraste. El hombre que calculaba el fin del mundo, rodeado por el humo y el sonido mecánico de las bolas de azar. Un espectador del destino en un local de juego de barrio. Fue la última vez que su figura fue confirmada por una mirada humana. A la mañana siguiente, el mundo de Vladimir Alexandrov se volvió un vacío perturbador. Cuando el personal de la embajada soviética acudió a buscarlo para su vuelo de regreso a Moscú, se encontraron con un escenario que disparó todas las alarmas de la inteligencia internacional. La habitación del hotel estaba intacta. Sobre la mesa reposaban su pasaporte, su billete de avión y su equipaje, cuidadosamente preparado. No había signos de lucha, ni rastros de que alguien hubiera entrado por la fuerza. Era como si Vladimir se hubiera desvanecido en el aire entre el bingo y su alcoba, dejando atrás la carcasa de su identidad ciudadana. Imagina el silencio de esa habitación, el polvo flotando en los rayos de sol que entraban por la ventana, mientras en los pasillos de poder en Moscú y Washington se desataba una tormenta de paranoia colosal. La desaparición de Alexandrov no fue tratada como un simple extravío. En el contexto de 1985, un científico de su calibre no se pierde, se le pierde. Las teorías comenzaron a brotar como hongos en la humedad de la sospecha. ¿Había desertado hacia Occidente, buscando refugio en los brazos de la CMIRA para escapar de la vigilancia asfixiante del KGB? Algunos creían que sí, imaginando a un Vladimir oculto en una casa de seguridad en Virginia, entregando los secretos de la computación soviética a cambio de una vida anónima. Sin embargo, quienes lo conocían bien rechazaban esta idea. Alexandrov amaba su patria, a su familia en Moscú y su trabajo en la Academia de Ciencias. No había dado señales de descontento, ni había intentado contactar con servicios de inteligencia extranjeros durante sus estancias en Estados Unidos. Entonces surge la otra cara de la moneda, una posibilidad mucho más inquietante. ¿Fue Vladimir eliminado por su propio gobierno? Su teoría del invierno nuclear, aunque útil para la propaganda de paz, empezaba a ser vista como una debilidad que socavaba la imagen de fuerza técnica de la Unión Soviética. Ni un hombre que hablaba con tanta claridad sobre el suicidio global de la guerra nuclear podía volverse un estorbo para los sectores más duros del partido. Imagina una operación quirúrgica de la inteligencia soviética en pleno Madrid. Un sedante, un coche negro esperando en una esquina oscura, y un hombre que deja de existir para el registro oficial antes de que el sol salga. El destino de los desaparecidos en estas circunstancias es un horror que rara vez ve la luz. Las autoridades españolas de la época, atrapadas entre la presión de dos gigantes, realizaron una investigación que muchos tildaron de superficial. La embajada soviética dio versiones contradictorias,
afirmando primero que Alexandrov ya estaba en otro país europeo y admitiendo después que no tenían rastro de él. Imagina la frustración de sus colegas científicos en todo el mundo, y hombres que habían compartido cálculos y cenas con él, viendo cómo su nombre era borrado de las actas oficiales y sustituido por el silencio. El espionaje es una máquina de picar carne que no deja rastro de su paso, y Vladimir parecía haber sido devorado por sus engranajes. Años después, el enigma de Vladimir Alexandrov sigue siendo una de las piezas más fascinantes y sombrías del rompecabezas de la Guerra Fría. No se han encontrado restos, no ha habido una confesión del hecho de muerte de ningún antiguo agente secreto, ni se ha desclasificado un solo documento que dé una respuesta definitiva. Lo que queda es el vacío en la vida de su hija, quien durante décadas esperó un mensaje, una señal de que su padre seguía vivo en algún lugar bajo una identidad prestada. En el dolor de esa incertidumbre es un aislamiento que ningún modelo climático podría predecir. Imagina caminar hoy por el Paseo de La Habana en Madrid. Los edificios han cambiado, el hotel ya no es el mismo, pero el misterio permanece anclado en esas coordenadas. Vladimir Alexandrov se convirtió en la encarnación física de su propia teoría, un hombre atrapado en un invierno eterno, una sombra que vaga por los archivos olvidados de una guerra que nunca llegó a estallar, pero que se cobró víctimas en la penumbra. Su desaparición es un recordatorio asombroso de que el conocimiento puede ser una sentencia de muerte cuando se cruza con los intereses del poder. La limpieza de datos en este relato nos obliga a descartar las distracciones y centrarnos en la autoridad del hecho. Un hombre fundamental para la ciencia del siglo XX desapareció en el corazón de una capital europea sin dejar un solo rastro biológico. No hubo necesidad de una intervención forense porque no hubo hallazgo. El horror del suceso reside precisamente en esa ausencia de final, en la suspensión perpetua de un destino que se cortó en seco en una noche de bingo y lluvia. El físico que predijo la oscuridad del mundo terminó siendo reclamado por ella. El enigma de Alexandrov nos enseña que las fronteras más peligrosas no están en los mapas, sino en las mentes de aquellos que deciden qué verdades pueden ser contadas y cuáles deben ser enterradas. Vladimir fue un hombre de luz que terminó en la sombra más absoluta, ni una cifra perdida en una ecuación de poder que nunca pudo ser resuelta. Mientras el mundo moderno sigue debatiendo sobre el cambio climático y las amenazas nucleares, el nombre de Alexandrov resuena como un eco de advertencia desde el pasado. Su historia es la crónica de un sacrificio involuntario en el altar de la geopolítica. Imagina por un momento que él sabía lo que iba a ocurrir, que en sus últimos minutos en aquel bingo madrileño, mientras veía girar los números, comprendió que su propia cifra estaba a punto de salir. La frialdad de ese pensamiento es más cortante que cualquier viento ártico. Vladimir Alexandrov no solo desapareció de Madrid, desapareció del tiempo, dejando tras de sí un vacío que nos obliga a preguntarnos cuánto de lo que sabemos es real y cuánto ha sido cuidadosamente editado por las manos invisibles de la historia. Este desvanecimiento en el corazón de la civilización europea, bajo la vigilancia de estados todopoderosos, nos hace comprender que ningún lugar es realmente seguro cuando el conocimiento se vuelve peligroso. Una lección que otro joven heredero de una fortuna legendaria aprendería de la forma más brutal, cuando, buscando el arte y lo primitivo en las costas más remotas de Nueva Guinea, se encontraría con un destino que ni todo el oro del mundo pudo evitar que fuera consumido por la selva. La desaparición de Michael Rockefeller, el silencio de las ciudades vigiladas por el espionaje y la paranoia de la Guerra Fría, donde un hombre de ciencia podía evaporarse entre las sombras de un hotel madrileño, nos enseña que el poder del conocimiento es una carga peligrosa. Sin embargo,
existe otro tipo de poder, uno que se mide en lingotes de oro, en rascacielos que arañan el cielo de Nueva York y en un apellido que es sinónimo de la cúspide de la civilización moderna: Rockefeller. Pero, ¿qué ocurre cuando ese poder, esa riqueza colosal que parece capaz de doblegar la voluntad del mundo, se enfrenta a la naturaleza en su estado más primitivo y voraz? La respuesta yace enterrada en los lodos de una costa olvidada por el tiempo, donde un joven heredero buscó la esencia de lo sagrado y terminó encontrando una pesadilla que ninguna fortuna pudo comprar. Imagina que te encuentras a bordo de un catamarán improvisado, dos canoas unidas por tablas de madera que crujen bajo el embate de las mareas del mar de Arafura. Frente a ti, la costa de Nueva Guinea no es una playa idílica, es una muralla impenetrable de manglares negros, raíces retorcidas que parecen dedos surgiendo del fango y un aire tan cargado de humedad y putrefacción orgánica que se siente como una sábana mojada sobre el rostro. En noviembre de 1961, Michael Rockefeller, con apenas 23 años y el respaldo del Museo Peabody de Harvard, navegaba estas aguas traicioneras. No buscaba petróleo ni influencia política. Buscaba el arte de los Asmat, un pueblo cuya cosmología estaba íntimamente ligada a la guerra, el ritual y la creencia de que la vida solo puede sostenerse mediante el equilibrio de las almas. Michael no era un diletante, era un observador meticuloso, fascinado por los postes, Bish, esas torres de madera tallada que representaban a los ancestros y que servían de conducto para la venganza ritual. Para él, aquellos guerreros no eran salvajes, sino los guardianes de una sabiduría olvidada. Pero la selva no hace distinciones entre apellidos. Cuando el motor de su embarcación falló y las olas comenzaron a desmantelar su frágil transporte, Michael se vio atrapado en el limbo, entre el mar abierto y una orilla que parecía retroceder con cada intento de acercarse. Tras pasar una noche a la deriva junto a su compañero, el antropólogo holandés René Wassin, Michael tomó una decisión que marcaría el inicio de un misterio indescifrable. «Creo que puedo lograrlo», dijo, antes de atarse 2 bidones vacíos a la cintura y lanzarse a las aguas infestadas de tiburones y cocodrilos, nadando hacia la densa cortina de verde que prometía la salvación. Fue la última vez que un hombre blanco vio su rostro. Lo que siguió fue un despliegue de recursos asombroso. El apellido Rockefeller movilizó a la marina holandesa, aviones australianos y miles de rastreadores locales en una búsqueda que parecía querer drenar el océano para encontrar al joven heredero. Imagina la escena. Barcos de guerra surcando canales de lodo, helicópteros perturbando la paz de aldeas que nunca habían visto metal volar, y el propio Nelson Rockefeller, entonces gobernador de Nueva York, aterrizando en la selva con la angustia de un padre que comprende, por primera vez, que su dinero es inútil frente a la magnitud del vacío. Pero el desierto líquido del mar de Arafura y el laberinto de manglares no entregaron nada. Ni un jirón de ropa, ni un bidón, ni una señal de lucha. Michael se había convertido en un espectro en el país de los espíritus. Sin embargo, el verdadero horror del suceso no reside en la posibilidad de un ahogamiento solitario, sino en lo que las sombras de la aldea de Otjaneb comenzaron a susurrar años después. Para entender el enigma, debemos alejarnos de los informes oficiales y sumergirnos en el tejido de la cultura Asmat. Imagina que llegas a la orilla, exhausto, con la piel quemada por la sal y el sol, creyendo que has alcanzado la seguridad, solo para encontrarte con un grupo de hombres armados con lanzas de hueso y escudos tallados. En la cosmología de los Asmat, el equilibrio se recupera mediante la sangre. Años atrás, en 1958, una patrulla colonial holandesa había matado a varios líderes de Otjaneb en un acto de brutalidad incomprensible para los locales.
La deuda de sangre quedó pendiente. Testimonios recogidos décadas después por investigadores y misioneros sugieren un destino perturbador. Relatos orales describen a un hombre pálido, parecido a un gigante marino, que emergió del agua solo para ser rodeado por los guerreros. En esos susurros se habla de un ritual donde el tiempo se detuvo. Se dice que su cabeza fue conservada como un objeto de poder, que sus huesos fueron transformados en dagas sagradas y que su esencia fue consumida por aquellos que buscaban cerrar el ciclo de venganza, abierto por los blancos años antes. Esta teoría, aunque carece de pruebas biológicas definitivas, posee una coherencia cultural fascinante que hiela la sangre de cualquier cronista de lo inexplicable. El heredero de la mayor fortuna de Occidente, el hombre que poseía todo, él terminó siendo el tributo final en un sistema de creencias que no conocía el valor del dólar, sino el valor de la vida transmutada. La limpieza de datos, en este caso, es un ejercicio de frustración. Las autoridades holandesas, en su afán por mantener la imagen de control sobre su colonia moribunda, ocultaron durante años los informes de los misioneros que hablaban de la ejecución ritual de Michael. No querían admitir que, bajo su mando, un ciudadano estadounidense de tal calibre hubiera sido víctima de una práctica que ellos afirmaban haber erradicado. El destino de los desaparecidos en Nueva Guinea se convirtió así en una cuestión de Estado, envuelta en capas de burocracia y silencio diplomático. Pero para los Asmat, Michael no estaba desaparecido. Él había sido integrado en el paisaje, y su nombre convertido en una advertencia, y su historia en un mito que se contaba junto a las hogueras en las noches de lluvia monzónica. Imagina caminar hoy por las orillas del río Casuarina. El lodo sigue siendo igual de espeso, el calor igual de opresivo, y el sonido de la selva igual de devorador. No hay monumentos a Michael Rockefeller allí. Solo queda el vacío colosal de una búsqueda que nunca terminó realmente. Su familia lo declaró legalmente fallecido años después, aceptando la versión oficial del ahogamiento, quizás porque la alternativa era una pesadilla demasiado vívida para ser soportada por la mente moderna. Pero el enigma permanece indescifrable. ¿Fue el mar el que lo reclamó? ¿O fue el hombre el que, en un acto de justicia poética y sangrienta, decidió que el joven Rockefeller pertenecía para siempre a la tierra que tanto quiso documentar? La figura de Michael, capturada en las últimas fotografías que le tomaron, nos muestra sentir a un hombre sonriente, rodeado de niños Asmat, con la mirada de quien cree haber encontrado la belleza pura. Esa imagen es, quizás, la más inquietante de todas, pues nos muestra la inocencia previa a la catástrofe. El arte que él recolectó hoy adorna salas climatizadas en museos de renombre, objetos que emanan una energía que pocos visitantes logran comprender. Son piezas de un mundo que Michael intentó abrazar y que, en respuesta, lo abrazó a él con la fuerza definitiva de la muerte. Este relato sobre la fragilidad de la grandeza humana ante lo primitivo es una advertencia para todos los que creen que el mundo ha sido domesticado. Michael Rockefeller desapareció en el punto donde la civilización se acaba y comienza lo asombroso, dejando tras de sí un rastro de dudas que ni la tecnología más avanzada de nuestro siglo ha podido disipar. Su desaparición es una herida abierta en la historia de la exploración, un recordatorio de que somos invitados temporales en reinos que se rigen por leyes que no podemos comprender. En la actualidad, cuando los satélites pueden rastrear el movimiento de cada individuo sobre la faz de la Tierra, la historia de Michael nos devuelve a una época de sombras reales. No hubo necesidad de una autopsia, porque la selva no deja restos para el análisis, solo deja historias que se transforman en viento. El horror del suceso no es solo su muerte, sino el hecho de que un hombre pueda ser borrado de la existencia de manera tan absoluta, dejando solo el eco de su apellido, resonando en un vacío verde. Mientras los manglares de Nueva Guinea
siguen guardando el secreto del joven heredero, el destino de otros hombres de ciencia nos lleva de vuelta a la tierra firme, donde la naturaleza no espera con lanzas, sino con el fuego latente de las entrañas de la tierra. Un fuego que un joven vulcanólogo se encargaría de vigilar hasta que el propio volcán decidiera que su voz debía ser la última advertencia antes de que todo fuera borrado por la ceniza. La llamada final de David A. Johnston. Si Michael Rockefeller fue devorado por el silencio verde de los manglares, por una justicia poética y sangrienta, donde la civilización fue consumida por lo ancestral, nuestro próximo cronista de lo inexplicable no se enfrentó a lanzas de hueso, sino a las entrañas mismas del planeta. Existe una simetría aterradora entre la selva que oculta y el volcán que borra. Ambos son reinos donde la arrogancia del hombre, armada de cámaras y libretas de apuntes, es reducida a nada en un abrir y cerrar de ojos. Dejamos atrás el lodo de Nueva Guinea para ascender hacia las cumbres del noroeste del Pacífico, en el estado de Washington, donde en la primavera de 1980, un joven geólogo se convertiría en el centinela de una pesadilla de fuego y ceniza que el mundo jamás olvidará. Imagina que te encuentras en una cresta solitaria, bautizada con el nombre de Coldwater 2, a tan solo 6 kilómetros de la cumbre del monte Santa Elena. El aire allí arriba es cortante y puro, impregnado por un sutil pero constante aroma a azufre que te recuerda que la montaña bajo tus pies no es piedra inerte, sino un organismo colosal que respira. Y frente a ti, el volcán se yergue como un gigante herido. Su ladera norte ha comenzado a hincharse, deformándose a un ritmo de 5 metros diarios, una protuberancia inquietante que los científicos observan con una mezcla de fascinación y pavor. En esa pequeña estación de observación, un remolque solitario rodeado de instrumentos de precisión, vive David A. Johnston. David no era un buscador de emociones. Era un hombre de ciencia dotado de una intuición asombrosa. A sus 30 años, ya era reconocido como uno de los vulcanólogos más brillantes de su generación, un observador que entendía que los volcanes no son solo montañas, sino válvulas de escape de una energía que desafía nuestra comprensión. Aquella mañana del 18 de mayo, David no debía estar allí. El destino, en su faceta más caprichosa, intervino a través de un simple intercambio de turnos con su colega, Harry Glicken. Imagina la carga de ese momento, un gesto de compañerismo que sellaría el destino de uno y salvaría la vida del otro. David aceptó quedarse en la cresta para que su amigo pudiera terminar un trabajo académico, colocándose involuntariamente en el centro de la zona de impacto de un enigma geológico. La atmósfera en los días previos era de una tensión eléctrica. David sabía que el Santa Elena era un barril de pólvora. Había advertido a las autoridades sobre la magnitud de la amenaza, luchando para que las zonas de exclusión se mantuvieran estrictas. «Estamos sentados sobre una bomba», solía decir. Imagina la soledad de ese centinela, rodeado por la inmensidad del bosque de coníferas, con solo el siseo de la radio y el tic-tac de los sismógrafos como compañía. El volcán estaba enviando señales, susurros de magma moviéndose bajo la superficie, y David era el único traductor de ese lenguaje de sombras. A las 8:32 de la mañana, la realidad se fragmentó. No hubo un aviso previo, solo un terremoto de magnitud 5,1 que sacudió la cresta con una violencia colosal. Lo que ocurrió en los segundos siguientes es una secuencia que parece extraída de una visión apocalíptica. La ladera norte de la montaña, esa protuberancia que David había medido con tanto celo, simplemente se desplomó. Fue el mayor deslizamiento de tierra jamás registrado por el ojo humano. Pero no fue solo roca lo que cayó. Al liberarse la presión, el volcán liberó una explosión lateral de gases ardientes y fragmentos de piedra que viajaron a velocidades supersónicas, barriéndolo todo a su paso. Imagina que estás en el lugar de David.
Ves la montaña desintegrarse frente a ti, una pared de nubes grises y fuego que se eleva miles de metros y se abalanza hacia tu posición con la velocidad de un proyectil. No hay dónde huir, no hay refugio que pueda soportar una temperatura capaz de vaporizar el acero. En ese instante final, donde el miedo se funde con la profesionalidad más absoluta, David alcanzó su radio. Su voz llegó a la oficina de Vancouver, Washington, clara y cargada de una urgencia perturbadora. «Vancouver, Vancouver, ya está aquí», fueron sus últimas palabras. Después, solo hubo estática. El silencio de la radio fue el primer indicio de que el centinela había sido reclamado por el gigante. Lo que quedó después de la erupción fue un paisaje que desafía cualquier descripción táctil. Donde antes había bosques frondosos y lagos cristalinos, y ahora solo existía una llanura de ceniza gris, caliente al tacto y sofocante al respirar. El remolque de observación, los instrumentos de medición, los árboles centenarios. Todo había sido arrancado de raíz o sepultado bajo metros de escombros volcánicos. El equipo de rescate que logró sobrevolar la zona horas después no encontró nada. La cresta de Coldwater 2 había sido literalmente afeitada por la fuerza de la explosión. No había rastro de David, ni de su vehículo, ni de la pequeña estación que fue su hogar final. Aquí comienza el verdadero misterio que rodea su destino. Durante meses se llevaron a cabo operaciones de búsqueda extenuantes en un terreno que parecía la superficie de otro planeta. Los buscadores caminaban sobre una costra de ceniza que aún emanaba calor, y hundiendo sus botas en un polvo fino que se filtraba en los pulmones. Encontraron restos de otros desaparecidos, fragmentos de cabañas y vehículos retorcidos como si fueran de papel, pero el rastro de David Johnston se volvió indescifrable. ¿Cómo puede un hombre, junto con todo su equipo pesado, desaparecer de forma tan absoluta en un área tan vigilada? La ciencia ofrece una explicación técnica, pero no menos horrorosa: la vaporización. Se estima que la temperatura en la cresta alcanzó niveles tan extremos que la materia orgánica simplemente dejó de existir en su forma física. David no fue solo sepultado, fue integrado en la propia atmósfera de la erupción, convertido en parte de la nube de ceniza que dio la vuelta al mundo. Sin embargo, para su familia y sus colegas, esa ausencia de restos físicos es un enigma que nunca deja de doler. Imagina la paradoja. El hombre que dedicó su vida a encontrar respuestas en la materia terminó perdiendo su propia materialidad ante el objeto de su estudio. Años después, en 1993, durante la construcción de una nueva carretera en la zona, unos obreros tropezaron con fragmentos de metal azul. Eran los restos del vehículo de David, aplastado y enterrado bajo capas de sedimentos. Se recuperaron algunas piezas de su equipo, pero de él ni una sola fibra. El volcán lo había guardado para sí. Esta desaparición se ha convertido en un símbolo de la entrega total a esta ciencia, pero también en un recordatorio de la fragilidad del observador frente a lo observado. David Johnston no es solo un nombre en una placa, es el espíritu de esa montaña, una presencia invisible que parece habitar en el viento que sopla sobre la cumbre reconstruida. La limpieza de datos nos permite ver que su sacrificio salvó miles de vidas. Gracias a su insistencia en mantener las zonas de exclusión, el número de víctimas no ascendió a miles, pero el precio fue su propia existencia. El horror del suceso reside en esa llamada final, en la claridad con la que David aceptó su destino mientras cumplía con su deber de informar. No hubo gritos de pánico, solo la precisión del dato hasta el último suspiro. Es una historia fascinante y a la vez devastadora sobre la lealtad a la verdad. Imagina caminar hoy por el observatorio Johnston Ridge, construido cerca de donde estuvo su puesto. Miras hacia el cráter abierto del volcán, una herida colosal en la tierra que aún exhala vapores, y comprendes que bajo esa ceniza
yace la respuesta a una pregunta que nadie ha podido responder por completo. David sigue allí, en el aire sulfuroso, en la roca nueva que se forma cada día, en el silencio que sigue a cada pequeña sacudida sismográfica. Su desaparición es una de las crónicas más puras del heroísmo científico, un relato donde el hombre se disuelve en el misterio de la naturaleza. El destino de los desaparecidos en catástrofes naturales suele estar marcado por el hallazgo de restos que dan cierre al duelo. En el caso de David, ese cierre es un vacío de ceniza. No hubo necesidad de una autopsia, porque el volcán realizó su propia purificación extrema. Lo que queda es el mito, la voz en la radio que resuena en los archivos de la geología como un eco de advertencia perpetuo. La historia de David I. Johnston es el recordatorio definitivo de que, cuando la Tierra decide hablar, el hombre debe estar dispuesto a escuchar, incluso si el precio es el olvido absoluto de su propia forma física. Este viaje por las fuerzas elementales del planeta nos deja con la sensación de que somos seres diminutos frente a procesos colosales. David fue el primero en ver el fin de una montaña y el inicio de un nuevo mundo, un cronista que pagó con su rastro biológico la entrada a la inmortalidad del misterio. Su figura se recorta contra el resplandor de la explosión, una silueta de conocimiento que se desvanece en la luz blanca del Santa Elena. Mientras el eco de la última transmisión de David Johnston se pierde en la inmensidad de los bosques del noroeste, nuestra búsqueda de la verdad nos lleva ahora hacia las llanuras polvorientas de Asia, donde otro hombre de ciencia, un bioquímico que desafió los desiertos más inhóspitos del continente, caminaría hacia un horizonte de sal y espejismos para no volver jamás, dejando tras de sí solo una nota escrita en papel y un desierto que se niega a entregar sus huesos. El rastro perdido de Panjiamu. Mientras el eco de la última transmisión de David Johnston se pierde en la inmensidad de los bosques del noroeste, nuestra búsqueda de la verdad nos lleva ahora hacia las llanuras polvorientas de Asia. Existe una rima cruel en el destino de estos hombres. Uno fue reclamado por el fuego y la ceniza, el otro por la sal y el vacío. Si el volcán fue una explosión de presencia absoluta, el desierto de Lob Nur es la apoteosis de la ausencia. En junio de 1980, un bioquímico que desafió los desiertos más inhóspitos del continente caminaría hacia un horizonte de espejismos para no volver jamás, dejando tras de sí solo una nota escrita en papel y un desierto que se niega a entregar su enigma. Imagina que te encuentras en el mar de la muerte. Así es como los antiguos llamaban a Lob Nur, una cuenca desecada en la región de Xinjiang, China. Aquí, la geografía es una broma pesada del tiempo. Lo que alguna vez fue un lago vibrante es ahora una extensión colosal de costras de sal que crujen bajo tus botas con un sonido similar al de huesos rompiéndose. El viento no sopla, brama, arrastrando nubes de polvo fino que ciegan la vista y lijan la piel hasta dejarla en carne viva. En este escenario, donde las temperaturas fluctúan entre el calor que derrite el juicio y el frío que detiene la sangre, Panjiamu lideraba una expedición científica que buscaba algo más que simples datos. Pang no era un novato en el arte de sobrevivir. A sus 55 años, este respetado bioquímico de la Academia China de Ciencias ya era una leyenda. Había sobrevivido al cáncer y a las purgas políticas, forjando un carácter de acero que lo impulsaba a buscar recursos minerales y secretos biológicos en las zonas más prohibidas de su patria. Lob Nur no era solo un desierto. Era, y sigue siendo, una zona de alta seguridad, el sitio donde China realizaba sus pruebas nucleares. Imagina la atmósfera, una mezcla inquietante de rigor científico y secretismo militar, donde cada paso estaba vigilado por ojos invisibles y donde el paisaje mismo parecía mutar bajo los efectos de la radiación y el olvido. La expedición de 1980
tenía como objetivo cruzar el corazón de la cuenca, un hito que pocos habían intentado. Durante semanas, el equipo de Pang luchó contra el terreno. Los vehículos se hundían en el fango salino que ocultaba pozos de arena movediza. El combustible se evaporaba y, lo más grave, el agua se convertía en el tesoro más escaso del planeta. Imagina la sed, una sensación que comienza como una sequedad en la garganta y termina como un incendio en la mente, donde cada pensamiento se reduce a una gota de líquido cristalino. Para el 17 de junio, el grupo estaba al límite. Sus suministros de agua estaban prácticamente agotados y la próxima base de reabastecimiento estaba a cientos de kilómetros de distancia. Aquella mañana, el sol surgió sobre el horizonte como un disco de hierro candente. Pang Jiamu, viendo la desesperación en los ojos de sus hombres, tomó una decisión que marcaría el inicio de una pesadilla nacional. Mientras el resto del equipo descansaba a la sombra de los vehículos, Ma Pang escribió una nota breve y precisa en una hoja de su diario de campo. «Voy hacia el este a buscar agua». Dejó el papel sobre el asiento de un camión, tomó una pequeña cantimplora y un mapa y se alejó caminando hacia la nada. Imagina esa silueta, un hombre solo, armado únicamente con su voluntad, disolviéndose en el temblor del aire caliente hasta que la luz se lo tragó por completo. Fue la última vez que fue visto. Cuando las horas pasaron y la sombra de los camiones comenzó a alargarse sin que Pang regresara, el pánico se apoderó del campamento. El desierto de Lop Nur no perdona los errores. Buscar a alguien allí es como buscar un grano de arena específico en medio de una tormenta. Los científicos dispararon bengalas que se perdían en el cielo azul cobalto y encendieron hogueras que el viento apagaba con desdén. Al día siguiente, el gobierno chino inició una operación de búsqueda colosal, una movilización de recursos que solo una potencia mundial puede desplegar para salvar a uno de sus hijos más ilustres. Imagina el despliegue, decenas de aviones sobrevolando las dunas como insectos mecánicos, cientos de soldados peinando el terreno hombro con hombro, y expertos rastreadores siguiendo huellas que el viento borraba en cuestión de minutos. El propio primer ministro seguía los informes hora tras hora. Sin embargo, el desierto se mostró indescifrable. Buscaron en cuevas, en antiguas ruinas de la Ruta de la Seda y en los perímetros de las instalaciones militares. No encontraron ni una huella de bota, ni un jirón de su bata de laboratorio, ni la cantimplora que llevaba consigo. Pang Jiamu se había desvanecido como si nunca hubiera tenido masa física. Aquí es donde el misterio se vuelve verdaderamente perturbador. Lop Nur es famoso por sus yardan, formaciones rocosas esculpidas por el viento que parecen laberintos de pesadilla. Algunos sugieren que Pang pudo haber caído en una de las grietas ocultas bajo la costra de sal, trampas naturales donde el destino de los desaparecidos es quedar preservados en sodio por la eternidad. Otros, con una mirada más oscura, apuntan hacia las zonas de pruebas nucleares. ¿Cruzó Pang una línea invisible que no debía cruzar? ¿Vio algo en el desierto que el Estado no podía permitir que fuera revelado? En un lugar definido por el secreto militar, la verdad suele enterrarse más profundo que los pozos de petróleo. La desaparición de Pang Jiamu se convirtió en un trauma para la comunidad científica. Era el hombre que lo sabía todo sobre la materia, pero que fue derrotado por la carencia de lo más básico: agua. Imagina el horror de su familia, recibiendo cartas de condolencia que no podían explicar dónde estaba su cuerpo. No hubo rituales finales, ni una tumba donde llorar, solo el monumento de piedra que años después se erigió en el lugar donde se encontró su nota, una roca solitaria que el viento sigue puliendo día tras día. A lo largo de las décadas, el desierto ha escupido restos que alimentaron esperanzas crueles. En varias ocasiones, exploradores encontraron vestigios humanos momificados por la sal y el calor extremo.
Cada vez que esto ocurría, el país contenía el aliento, pero las pruebas biológicas siempre devolvían la misma respuesta. No era él. Eran viajeros de siglos pasados o desafortunados soldados perdidos en la inmensidad. Pang seguía siendo un enigma fascinante y una ausencia que pesaba más que cualquier presencia. El análisis de su destino nos lleva a reflexionar sobre la arrogancia del conocimiento. Pang creía que podía entender el desierto a través de la bioquímica, pero el desierto lo entendió a él a través del hambre y la sed. Imagina la soledad de sus últimos momentos, cuando la desorientación provocada por el golpe de calor convierte el horizonte en un caleidoscopio de espejismos. ¿Vio ciudades de oro donde solo había polvo? ¿Escuchó el sonido del agua en el rugido del viento? La fragilidad del genio frente a la brutalidad de la naturaleza es el núcleo de esta historia asombrosa. Lob Nur ha cambiado desde 1980. Los satélites ahora mapean cada centímetro de su superficie con una precisión milimétrica, pero el rastro de Pang sigue siendo invisible para el ojo tecnológico. Algunos locales hablan de espíritus de sal, de hombres que caminan por la noche buscando el camino de regreso a sus campamentos. Son mitos nacidos de la necesidad de dar sentido a lo inexplicable. La realidad es que el desierto es un procesador de materia perfecto. Consume, deshidrata y oculta. La limpieza de datos en esta crónica elimina las teorías de conspiración infundadas para quedarse con la autoridad del silencio. Pang Jiamu salió a buscar vida en forma de agua y encontró la muerte en forma de nada. El horror del suceso no es solo su desaparición, sino la escala del fracaso humano para recuperarlo. Un ejército no pudo encontrar a un hombre. Una nación no pudo rescatar a su sabio. Eso es lo que hace que este caso sea un misterio que sigue disparando la curiosidad de las nuevas generaciones. Hoy, si te atreves a viajar a esas coordenadas de desolación, sentirás el mismo frío cortante por la noche y el mismo sol de pesadilla por el día. La nota de Pang, ahora guardada en los archivos de la Academia, es un fragmento de papel que pesa toneladas. Voy hacia el este a buscar agua. Esas palabras son el testamento de una voluntad que se negó a rendirse, el último rastro de un cronista que se convirtió en la crónica misma. Pang Jiamu no murió. Simplemente se integró en la química de Lob Nur, volviéndose parte de la sal y el viento. Su historia nos recuerda que, por muy brillantes que sean nuestras mentes, siempre seremos vulnerables a los elementos primordiales. El bioquímico que quería alimentar al mundo con sus descubrimientos terminó siendo alimento para el olvido. Pero su nombre sigue ahí, grabado en la memoria de un pueblo que todavía mira hacia el este, esperando ver aparecer una figura cansada, caminando entre los espejismos de la sal. Mientras el rastro de Pang Jiamu se disuelve en el infinito blanco de Lob Nur, el hambre de lo desconocido nos arrastra hacia otra selva, una mucho más densa y cargada de mitos, donde un explorador británico, obsesionado con una ciudad de oro que solo existía en sus mapas, se internaría en el corazón del Amazonas para convertirse en la leyenda más colosal de la era de los descubrimientos. El viaje sin retorno de Ludwig Leichhardt. El rastro de Pang Jiamu se disolvió en el infinito blanco de Lob Nur, devorado por una sal que no perdona ni la genialidad ni la sed. Pero si aquel desierto asiático es un mar de la muerte, existe en el hemisferio sur un continente entero que, durante el siglo XIX, fue considerado un abismo geográfico, una página en blanco donde la razón europea se estrellaba contra un horizonte de fuego y óxido. Dejamos atrás la quietud química de la sal para adentrarnos en el corazón rojo de Australia, un territorio donde el sol parece querer fundir la piedra y donde el viento susurra historias de hombres que caminaron hacia el poniente para convertirse en ceniza y leyenda. En 1848, un naturalista prusiano, un hombre de una cultura y ambición colosales, lideró una caravana hacia el interior del continente para no volver jamás
dejando tras de sí el enigma más profundo de la historia australiana. Imagina que te encuentras en los límites de Darling Downs, en Queensland. El aire es denso, cargado con el aroma acre del eucalipto y el polvo que levantan los cascos de los animales. Ante ti se extiende una caravana que parece una ciudad móvil. 50 bueyes, 20 mulas, 7 caballos y un grupo de 7 hombres decididos a cruzar el continente de este a oeste, desde la costa del Pacífico hasta el asentamiento de Swan River, en la otra punta del mundo conocido. Al frente de esta expedición está Ludwig Leichhardt. Imagina su figura, un hombre de rasgos afilados, ojos penetrantes que parecen estar viendo siempre un mapa invisible y una voluntad que raya en lo perturbador. No busca solo tierras para el ganado, busca la gloria de la ciencia, la catalogación de una flora y fauna que nadie ha descrito, y el descubrimiento de ese mítico mar interior que los geógrafos de la época juraban que existía en el centro de Australia. Leichhardt no era un extraño al peligro. Ya había completado una travesía asombrosa años antes, ganándose el apodo de «El Príncipe de los Exploradores». Pero esta vez el objetivo era diferente. Era una empresa fascinante y suicida a la vez. El 3 de abril de 1848, la expedición dejó atrás el último puesto de avanzada en la estación de Kogun. Imagina el sonido de los bueyes avanzando pesadamente, el crujido del cuero viejo de las monturas y el tintineo de los instrumentos científicos guardados en cajas de madera reforzada. Al despedirse, Leichhardt simplemente señaló hacia el horizonte donde el sol comenzaba a caer y pronunció unas palabras que hoy resuenan con un eco de pesadilla. Hacia el sol poniente. Fue la última vez que la civilización puso sus ojos sobre ellos. El interior de Australia en aquella época no era solo un desierto, era un misterio indescifrable. Imagina que te adentras en esa inmensidad roja, y el suelo está cubierto de spinifex, una hierba espinosa que desgarra la piel y la ropa. Las rocas arden tanto que podrían cocinar carne, y el agua es un recuerdo lejano que solo aparece en forma de pozos estancados o espejismos que juegan con la cordura. Leichhardt y sus hombres caminaron hacia el centro de un laberinto de calor, donde los mapas eran meras conjeturas. A medida que avanzaban, el mundo que conocían se desvanecía, sustituido por una geografía de pesadilla, donde el tiempo se mide en la distancia entre una fuente de agua y la siguiente. El desierto y el hielo no son los únicos que guardan secretos. Tú también eres parte de esta búsqueda. Si el eco de estas historias ha despertado en ti la fascinación por lo inquietante, es el momento de unirte a nuestra hermandad de cronistas. Y deja un comentario con tu propia teoría sobre lo inexplicable y suscríbete para no perderte el próximo umbral que cruzaremos. El silencio es colosal, pero nuestra curiosidad es infinita. ¿Qué ocurrió cuando la caravana se adentró en el corazón muerto del continente? Esa es la pregunta que ha disparado la curiosidad de generaciones de cronistas de lo inexplicable. No se trató de la desaparición de un solo hombre, sino de toda una expedición con animales de carga, toneladas de equipo y suministros. Es una pérdida colosal que desafía la lógica. Si hubieran muerto de sed, los restos de los bueyes, los carros de metal y los instrumentos de bronce deberían haber permanecido allí, preservados por la sequedad extrema del desierto, esperando a ser encontrados. Pero el interior de Australia se tragó la expedición entera, mas sin dejar rastro de una sola hebilla, de una sola página de diario o de un solo fragmento de hueso. Imagina el horror del suceso para los que quedaron atrás. Pasaron meses, luego años, y el silencio desde el oeste era absoluto. Las misiones de búsqueda comenzaron a organizarse, impulsadas por una mezcla de deber nacional y fascinación morbosa. Los rastreadores peinaron miles de kilómetros de matorrales y dunas rojas. Encontraron árboles marcados con la letra L, cicatrices en la corteza de los baobabs que parecían gritos silenciosos de un hombre que se sabía perdido. Encontraron una placa de bronce,
oxidada y pequeña, con el nombre de Ludwig Leichhardt grabado, incrustada en el tronco de un árbol en una región remota. Pero más allá de estas migajas de información, el enigma se volvía más denso con cada kilómetro recorrido. El análisis de las teorías sobre su destino nos sumerge en una pesadilla de posibilidades. Algunos sugieren que la expedición fue sorprendida por una inundación repentina. En Australia, los ríos secos pueden convertirse en torrentes embravecidos en cuestión de minutos debido a tormentas lejanas, arrastrando todo a su paso hacia depresiones sin salida, donde el lodo lo sepulta todo. Imagina la escena: el campamento durmiendo bajo las estrellas, el sonido sordo de una pared de agua aproximándose en la oscuridad y la caravana entera siendo enterrada viva bajo metros de sedimento. Otros apuntan hacia un encuentro violento con las tribus aborígenes del interior, defensores feroces de sus fuentes de agua. Sin embargo, los relatos orales de las tribus locales, aunque mencionan a hombres blancos con animales extraños, y nunca han revelado el paradero final de los restos, existe una posibilidad aún más inquietante: que Leichhardt, cegado por su propia ambición y la desorientación provocada por el escorbuto y el agotamiento, llevara a sus hombres directamente hacia el gran desierto de arena, un lugar donde la supervivencia se mide en minutos. Imagina al naturalista prusiano, con la mente fragmentada por la fiebre, insistiendo en seguir hacia el oeste mientras sus hombres morían uno a su alrededor. El destino de los desaparecidos en tales condiciones es un proceso de desintegración lenta, bajo un sol que no conoce la misericordia. Los cuerpos, los animales y el equipo habrían sido cubiertos por dunas móviles, ocultos por siglos bajo una alfombra de arena roja que cambia de forma con cada tormenta. La limpieza de datos en este relato nos permite centrarnos en la autoridad de la ausencia. No estamos hablando de un accidente fortuito, sino de la evaporación sistemática de una empresa científica de gran escala. ¿Cómo es posible que 50 bueyes desaparezcan sin dejar una sola vértebra blanca brillando bajo el sol? Este hecho es lo que convierte el caso de Leichhardt en algo asombroso. El desierto australiano no solo mató a los hombres, parece haber borrado su existencia material de la faz de la Tierra. La falta de restos biológicos ha llevado a algunos a especular con teorías casi místicas sobre portales o desvíos hacia dimensiones que la ciencia oficial no se atreve a nombrar. Pero la realidad física del Outback es suficiente para explicar cualquier horror. Imagina caminar hoy por las cercanías de Sturt Creek, allí donde se encontró la placa de bronce. El paisaje es de una belleza desoladora, una paleta de rojos y naranjas bajo un cielo de un azul tan profundo que parece herir los ojos. Allí, el silencio es tan pesado que puedes escuchar el latido de tu propio corazón. Es el mismo silencio que envolvió a Leichhardt. El naturalista que quería cartografiar el continente terminó siendo cartografiado por el olvido. Su desaparición marcó el fin de la era de los grandes exploradores románticos en Australia, dejando una herida abierta en la psique de una nación que aún hoy mira hacia su interior con una mezcla de respeto y pavor. El horror del suceso reside en la incertidumbre perpetua. No hubo necesidad de una intervención forense, porque el desierto es el forense más eficiente de la naturaleza. Deshidrata, dispersa y entierra. En lo que queda de la expedición de 1848 no son objetos, sino preguntas. ¿En qué momento comprendió Leichhardt que el sol poniente no lo guiaba hacia la gloria, sino hacia la nada? ¿Cuál fue el último pensamiento del hombre que creía que la razón podía conquistar el caos geográfico? Su historia es un recordatorio perturbador de que existen lugares en este mundo que se niegan a ser conocidos. Leichhardt entró en el templo de la naturaleza australiana sin pedir permiso, y la deidad de la arena y el fuego reclamó su vida y la de todos los que lo seguían como ofrenda.
Hoy, su nombre sobrevive en ríos, cordilleras y ciudades, pero su cuerpo es parte del polvo rojo que el viento levanta en el desierto de Gibson. Es un cronista que se fundió con su crónica, y un hombre de ciencia que se convirtió en el enigma más fascinante de un continente que aún guarda sus secretos con un celo mortal. La búsqueda de Leichhardt continúa de manera simbólica cada vez que un investigador encuentra un nuevo rastro, una piedra tallada o una historia susurrada en una comunidad remota. Pero la verdad indescifrable es que Australia decidió quedarse con él. No hay tumba, no hay epitafio, solo la inmensidad del horizonte hacia el sol poniente. La desaparición de Ludwig Leichhardt es la prueba definitiva de que, ante la magnitud de lo salvaje, el ser humano es apenas una sombra que el primer rayo de sol del desierto puede borrar para siempre. Mientras el corazón rojo de Australia guarda el secreto del naturalista prusiano, el eco de los desaparecidos nos transporta de vuelta a los dominios del hielo, donde la ambición de un geólogo ruso por conquistar las rutas del Ártico lo llevaría a enfrentarse a una naturaleza blanca y muda que, al igual que el desierto, posee 1000 formas de devorar a quienes se atreven a desafiar su eterno letargo. El destino de Vladimir Rusanov. Mientras el corazón rojo de Australia guarda bajo llave el secreto del naturalista prusiano, sepultado por una arena que parece heredar el calor de los siglos, el eco de los desaparecidos nos transporta de vuelta a los dominios del hielo. Existe una rima macabra entre el desierto de fuego y el desierto de cristal. Ambos son territorios donde la brújula se rinde y donde el hombre, a pesar de sus instrumentos de precisión, no es más que un intruso en un reino que no le pertenece. Si Leichhardt fue consumido por el óxido de la tierra, el hombre que nos ocupa ahora fue reclamado por una naturaleza blanca, muda y colosal, que posee 1000 formas de devorar a quienes se atreven a desafiar su eterno letargo. En el verano de 1912, un geólogo ruso, de voluntad inquebrantable, zarpó hacia las aguas del Ártico para escribir una página de gloria científica y terminó convirtiéndose en un enigma que el hielo se niega a descongelar. Imagina que te encuentras en la cubierta del Hércules, una pequeña embarcación de madera de apenas 24 metros de eslora, cuyo casco cruje ante la más mínima presión de las olas. El aire no es solo frío, es una entidad física que muerde la piel expuesta y llena los pulmones con el sabor metálico de la nieve virgen. A tu alrededor, el archipiélago de Nueva Zembla se alza como una columna vertebral de roca y escarcha, desgarrando un cielo plomizo donde el sol nunca llega a ponerse del todo. Al mando de este frágil cascarón se encuentra Vladimir Alexandrovich Rusanov. Imagina su porte, un hombre de 37 años, con la barba endurecida por la salitre y una mirada que parece estar siempre escudriñando el horizonte en busca de algo que los mapas aún no se han atrevido a dibujar. Rusanov no es un aventurero impulsivo. Es un hijo de la prestigiosa Academia de Ciencias de Rusia, un sabio que ha pasado años estudiando la geología de los confines del mundo y que cree, con una fe casi religiosa, que el Ártico es la llave del futuro de su imperio. Pero esta expedición posee un matiz perturbador y romántico que la distingue de cualquier otra crónica polar. Junto a Rusanov viaja Juliette Jean, una científica francesa que es también su prometida. Imagina la escena. En medio de un mundo diseñado para la muerte, donde el único sonido es el estruendo del hielo quebrándose y el aullido de un viento que parece lamentarse por pecados antiguos, una mujer de intelecto brillante desafía las convenciones de su tiempo para acompañar al hombre que ama hacia el corazón de la pesadilla. No viajan solos. 11 tripulantes, curtidos por la dureza del mar de Barents, los acompañan en una misión que inicialmente parece un éxito rotundo. Durante semanas, Rusanov y su equipo cartografían depósitos de carbón y minerales preciosos en Nueva Zembla,
enviando despachos cargados de optimismo hacia San Petersburgo. El geólogo ha encontrado lo que buscaba, ha cumplido con su deber científico. Pero es aquí donde el relato se adentra en el terreno de lo indescifrable. En lugar de emprender el regreso seguro hacia los puertos de Arcángel, Rusanov, impulsado por una ambición que muchos tildarían de locura, decide que el Hércules debe continuar hacia el este. Su intención es cruzar el mar de Kara y alcanzar el estrecho de Bering, una ruta que en aquella época era considerada un cementerio de barcos y una trampa mortal de corrientes impredecibles. Imagina la última señal que dejaron en un puesto de socorro en Nueva Zembla. Un mensaje breve, escrito con una caligrafía firme que no delataba el horror que estaba por venir. Voy hacia el este. Si el barco se pierde, busquen en las islas. Con esas palabras, el Hércules se internó en la niebla del mar de Kara, una extensión de agua que los navegantes llaman la bodega de hielo, para no ser visto nunca más por ojos civilizados. Lo que siguió fue un silencio colosal que se prolongó durante años. Mientras Europa se desangraba en las trincheras de la Gran Guerra y el Imperio ruso se desmoronaba bajo el peso de la revolución, el destino de Rusanov y su tripulación permanecía suspendido en el tiempo. Imagina la angustia de las familias en San Petersburgo y París, esperando noticias de un barco que parecía haberse evaporado en un mundo de blanco absoluto. No hubo llamadas de auxilio por radio, pues la tecnología de la época no alcanzaba aquellas latitudes. No hubo restos de madera flotando en las corrientes del sur. El Ártico simplemente cerró su mandíbula de cristal y guardó el secreto bajo capas de permafrost. Sin embargo, el desierto de hielo, al igual que el de arena, a veces decide devolver fragmentos de lo que ha consumido, y solo para hacer el misterio más doloroso. Años después, en la década de 1930, expediciones soviéticas que exploraban la remota península de Taimyr tropezaron con vestigios que hicieron que la sangre de los cronistas se helara. En una isla desolada, encontraron un poste de madera con la inscripción Hércules 1912. Cerca de allí, esparcidos entre las rocas lamidas por el viento ártico, aparecieron objetos que hablaban de una lucha desesperada por la supervivencia. Un sextante roto, botones de uniformes navales rusos, restos de calzado desgarrado y un reloj de bolsillo que se detuvo hace más de un siglo. Imagina el impacto de estos hallazgos. No son solo objetos, son los puntos finales de una sentencia de muerte. El análisis de estos restos sugiere un destino de una crueldad asombrosa. Todo indica que el Hércules fue atrapado por el hielo y aplastado por la presión de placas tectónicas de agua congelada que pueden triturar el acero como si fuera papel. Rusanov, Juliet y sus hombres habrían tenido que abandonar el barco, cargando lo poco que pudieron salvar hacia una tierra que no ofrece nada más que frío y hambre. Imagina la marcha fúnebre de esos 12 seres humanos a través de la banquisa, arrastrando trineos bajo una oscuridad que dura meses, sabiendo que no hay rescate posible, que son los únicos habitantes de un planeta muerto. El destino de los desaparecidos en la península de Taimyr es un relato de una desolación pura. ¿Cómo fue el final de Juliette Jean, la mujer que cambió los salones de París por el infierno blanco? ¿Murió en los brazos de Rusanov mientras la nieve los cubría como una sábana eterna? No hay respuestas, y solo el silencio de las piedras que guardaron sus pertenencias. El horror del suceso reside en la lentitud de la agonía. A diferencia de una explosión volcánica o un accidente repentino, el Ártico mata por etapas, primero el calor, luego la esperanza y finalmente la conciencia. Los vestigios encontrados sugieren que algunos miembros de la tripulación lograron llegar a tierra firme, pero la península de Taimyr es un desierto de tundra, donde la vida es una anomalía. La limpieza de datos en este caso nos obliga a mirar la autoridad de la tragedia.
Estamos ante la desaparición de una de las mentes geológicas más brillantes de Rusia, un hombre que podría haber cambiado la historia económica de su país, borrado del mapa junto a la mujer que amaba. No hubo necesidad de procedimientos en salas cerradas, porque el Ártico realizó su propio entierro ritual, preservando el misterio en una vitrina de hielo que se extiende por miles de kilómetros. El caso de Rusanov es fascinante porque combina la ambición geopolítica con una tragedia humana e íntima, una historia donde el amor y la ciencia se lanzaron juntos al abismo. Hoy, si observas el mapa del mar de Kara, verás islas que llevan el nombre de los miembros de aquella expedición perdida. Es el tributo que el Estado soviético rindió a sus fantasmas, pero las tumbas reales, los lugares donde estos 12 valientes exhalaron su último suspiro, siguen siendo indescifrables. El hielo se mueve, fluye y se renueva, ocultando hoy lo que mostró ayer. Se dice que en las noches de tormenta, y los marineros que navegan por el estrecho de Vilkitsky creen ver las luces de un pequeño barco de madera que se desliza entre los témpanos, una nave fantasma capitaneada por un hombre que se niega a admitir que el este no era el camino a la gloria, sino el camino al olvido. La desaparición de Vladimir Rusanov es el recordatorio inquietante de que el conocimiento tiene un precio que a veces se paga con el rastro biológico de toda una vida. Sus cuadernos de bitácora, sus mapas detallados y sus muestras minerales se perdieron con él, dejando a la ciencia rusa huérfana de sus descubrimientos durante décadas. Es una crónica de sombras blancas donde cada dato nuevo solo sirve para confirmar la magnitud del vacío. El geólogo que quería entender la estructura de la Tierra terminó siendo una parte insignificante de su corteza más fría. Imagina por un instante el momento en que Rusanov comprendió que el Hércules no saldría jamás de la bodega de hielo. El sonido del casco rompiéndose, como un disparo en medio de la noche polar, debió ser la señal de que el enigma se cerraba sobre ellos. No hubo despedidas, solo el compromiso de seguir caminando hacia una nada que los reclamaba con una paciencia milenaria. Su historia es una de las más tristes y hermosas de la exploración ártica, un relato donde la voluntad humana brilla por un instante antes de ser apagada por la inmensidad de lo absoluto. Mientras el hielo de Taimyr sigue custodiando los restos de la expedición de Rusanov, una forma distinta de ambición nos obliga a mirar hacia el cielo, donde otro hombre de ciencia, convencido de que podía conquistar el Polo Norte no por mar ni por tierra, sino surcando las nubes, May se elevaría en una esfera de seda para enfrentarse a un destino tan frágil y trágico como el viento que lo arrastraba. La expedición en globo de Salomon August André. Mientras el hielo de Taimyr sigue custodiando los restos de la expedición de Rusanov, esa naturaleza blanca que actúa como un sudario perpetuo para los que se atreven a desafiarla, una forma distinta de ambición nos obliga a desviar la mirada del suelo helado hacia la inmensidad del cielo ártico. Existe una conexión invisible entre el geólogo que buscaba minerales en las profundidades y el ingeniero que pretendía conquistar el Polo Norte desde las alturas. Ambos compartían esa fe ciega en la tecnología que caracterizó al siglo XIX, una era donde el ser humano creyó que la razón y el acero podrían doblegar a los dioses de la naturaleza. Pero el cielo, al igual que el mar, tiene sus propias trampas de cristal y sus propios silencios colosales. En julio de 1897, una esfera de seda y barniz se elevaría desde las costas de Svalbard para enfrentarse a un destino tan frágil y trágico como el viento que la arrastraba, dando inicio a un misterio que permanecería suspendido en la niebla durante más de 3 décadas. Imagina que te encuentras en la isla de Danskoya, un fragmento de roca negra y nieve que parece el fin del mundo. El aire huele a hidrógeno, un aroma químico y punzante que se mezcla con el salitre del océano.
Ante ti, una estructura de madera monumental sostiene a Ornen, el águila, un globo aerostático de proporciones asombrosas. Su envoltura, fabricada con miles de metros de seda barnizada y reforzada con una red de cáñamo, brilla bajo el sol de medianoche como la piel de una criatura mitológica. De al pie de la barquilla de mimbre, Salomón Auguste André supervisa los últimos detalles. Imagina su figura, un ingeniero de la Real Academia Sueca de Ciencias, un hombre de una cultura técnica vasta y una confianza que muchos tildaban de inquietante. No es un aventurero impulsivo, es un visionario que cree que el Polo Norte puede ser alcanzado no mediante la fatiga de los perros y los trineos, sino mediante la navegación aérea. Sin embargo, desde el primer segundo, el proyecto estuvo marcado por un presagio perturbador. El 11 de julio de 1897, ante la mirada de un pequeño grupo de testigos y científicos, las cuerdas que sujetaban al águila fueron cortadas. El globo se elevó con una gracia majestuosa, pero casi de inmediato, la tragedia hizo su primera aparición. Debido a un error de cálculo en la fricción, las pesadas cuerdas de arrastre, guías diseñadas para dar estabilidad y dirección al globo, se desenroscaron y cayeron al mar. En ese instante, André y sus dos compañeros, el joven físico Niels Strindberg y el ingeniero Knut Frenkel, perdieron el único medio que tenían para gobernar su destino. El águila ya no era una nave, era un juguete del viento, una burbuja de seda lanzada hacia el corazón de la pesadilla blanca. Imagina la escena, los hombres en la barquilla, agitando sus gorras, despidiéndose de la civilización, mientras el globo se pierde en una nube de niebla, alejándose hacia un territorio donde ningún mapa podía guiarlos. Lo que siguió fue un silencio colosal. Durante años, el mundo esperó noticias que nunca llegaron. André había prometido enviar mensajes mediante boyas de corcho y palomas mensajeras. Solo se recuperaron 3 boyas y una paloma, con notas breves que describían una marcha tranquila, pero que ocultaban la realidad de un desastre inminente. El águila no era impermeable. El hidrógeno se filtraba por las costuras y la humedad del Ártico se condensaba sobre la seda, transformándose en una capa de hielo que pesaba toneladas. Imagina la agonía de esos 3 hombres dentro de la barquilla, el sonido constante del gas escapando, el crujido del mimbre bajo el peso del hielo y la visión de un suelo helado que se acercaba cada vez más mientras la niebla los envolvía en un abrazo mortal. Tras solo 65 horas de vuelo, el águila se rindió. El globo aterrizó pesadamente sobre la banquisa, a cientos de kilómetros de cualquier tierra firme. Allí, en medio del océano Ártico congelado, comenzó el verdadero horror del suceso. André y Strindberg y Frenkel no estaban preparados para una travesía a pie. Sus trineos estaban cargados con suministros de lujo, champán, medallas de plata, uniformes de gala, pero carecían de la experiencia necesaria para sobrevivir en un mundo que se mueve bajo tus pies. El hielo ártico no es una superficie sólida, es un organismo vivo de placas que chocan, se abren y se desplazan. Imagina la marcha de estos 3 intelectuales suecos, arrastrando cargas de 200 kilos sobre crestas de hielo, cortantes como cuchillos, bajo un cielo gris que no permitía ver el horizonte. El destino de los desaparecidos se convirtió en una crónica de desintegración física y mental. Durante 3 meses, caminaron hacia el sur, intentando alcanzar los depósitos de comida en la tierra de Francisco José. Pero las corrientes marinas los arrastraban hacia el noroeste, deshaciendo en una noche el progreso de una semana de marcha extenuante. El análisis de sus diarios, encontrados décadas después, revela una voluntad asombrosa, pero desesperada. Strindberg, el más joven, mantenía el ánimo tomando fotografías y haciendo cálculos astronómicos, mientras André escribía con una frialdad técnica que erizaba la piel,
registrando el comportamiento de los osos polares y la cristalización de la nieve, mientras sus propios dedos se gangrenaban por el frío. Finalmente, en octubre de 1897, lograron alcanzar una pequeña isla volcánica y desolada, llamada Kvitoya, la Isla Blanca. Era un lugar donde la roca apenas asomaba entre los glaciares, un refugio que terminó siendo su tumba. Aquí, el rastro de la expedición se detiene. El silencio envolvió a la Isla Blanca durante 33 años, ocultando el enigma bajo capas de nieve que nunca se derriten. Imagina el campamento final, una tienda de campaña desgarrada, restos de un hornillo y los instrumentos científicos rodeando a 3 figuras que se rindieron ante el agotamiento absoluto. El descubrimiento de la verdad ocurrió en 1930, de una manera tan fortuita que resulta fascinante. Un barco de caza de focas, el Bradbach, se acercó a la Isla Blanca durante un verano inusualmente cálido. Los marineros, al desembarcar, tropezaron con un bote de aluminio y una barquilla de mimbre semienterrada en la grava. Al acercarse, el horror del suceso se reveló en toda su magnitud. Allí, perfectamente preservados por el frío intenso, se encontraban los restos de André y sus compañeros. No se necesitó una intervención para comprender que el Ártico los había reclamado. Junto a ellos, en un estado de conservación asombroso, estaban los diarios de André, y lo más increíble de todo, los rollos de película fotográfica de Strindberg. Imagina el momento en que esos negativos fueron revelados en un laboratorio de Estocolmo, décadas después del desastre. Las imágenes mostraban el globo estrellado en el hielo, a los hombres posando junto a un oso polar abatido, y el paisaje desolado que los rodeó en sus últimos días. Eran fotografías de fantasmas, capturas de una pesadilla que el mundo creía perdida para siempre. La recuperación de estos objetos permitió reconstruir los últimos minutos de la expedición. Strindberg fue el primero en partir. Sus compañeros lo enterraron bajo un montón de piedras. Poco después, André y Frankel, y debilitados por el consumo de carne de oso mal cocida y el agotamiento extremo, se entregaron al sueño final en su tienda de campaña. La limpieza de datos en este relato nos permite descartar las fantasías de la época y centrarnos en la autoridad de los hallazgos. No fue el hambre lo que acabó con ellos directamente, sino una combinación de factores ambientales y errores de juicio técnico que resultaron en una tragedia colosal. El ingeniero que creyó dominar el aire terminó siendo prisionero de la roca más remota del planeta. El horror del suceso reside en la soledad de esa Isla Blanca, un lugar donde el tiempo se detuvo para ellos mientras el mundo exterior entraba en el siglo XX, olvidando su sacrificio bajo el pretexto de un fracaso tecnológico. Hoy, los restos de la expedición de André descansan en el Museo de Grana, Suecia. Los diarios, con sus páginas amarillentas y manchadas de grasa de foca, son leídos con una mezcla de respeto y pavor. Son el testimonio de una era de arrogancia científica que se estrelló contra la realidad de un mundo que no puede ser medido ni controlado por completo. El enigma de por qué André insistió en lanzar el globo, a pesar de los fallos técnicos, sigue disparando la curiosidad de los historiadores. ¿Era ambición pura o era el miedo al ridículo social lo que lo impulsó hacia la muerte? La desaparición de Salomon Auguste André es un recordatorio inquietante de que el progreso humano a menudo se construye sobre los huesos de aquellos que se atrevieron a soñar más allá de sus capacidades. Su historia es una crónica de sombras sobre el hielo, un relato donde la seda y el hidrógeno se enfrentaron al viento eterno y perdieron. Ni al mirar las fotografías de Strindberg, uno puede sentir el frío cortante de la Isla Blanca y el silencio sepulcral que reinó allí durante 3 décadas. Es una de las historias más conmovedoras de la exploración polar, un viaje que comenzó en el aire y terminó en la inmovilidad absoluta de la escarcha. El destino de los desaparecidos en Kvitoya
nos enseña que la naturaleza tiene una memoria larga y una forma despiadada de archivar nuestras debilidades. André no llegó al Polo Norte, pero alcanzó una forma de inmortalidad que solo el misterio puede otorgar. Su nombre está ligado para siempre al águila, ese globo que quiso ser un pájaro y terminó siendo un sudario de seda. Mientras el viento sigue soplando sobre la Isla Blanca, el rastro biológico de la expedición ha desaparecido, pero su historia sigue viva como una advertencia grabada en el hielo. Mientras la Isla Blanca guarda el eco de los suspiros finales de André, el hambre de expansión y conocimiento nos lleva de nuevo hacia el calor abrasador, allí donde las fronteras no se dibujan con hielo, sino con la sangre de aquellos que intentaron cartografiar el corazón indómito del África Oriental, un territorio donde otro explorador, un noble italiano de voluntad férrea, se enfrentaría a una naturaleza que no solo oculta, sino que defiende sus dominios con una ferocidad que ningún mapa pudo jamás prever. Al final de este recorrido por las geografías del misterio, nos queda una certeza tan fría como el viento de la Isla Blanca. El mapa de la verdad nunca está completo. Cada nombre que hemos invocado hoy, Robinson, Vista, Alexandrov, Maandre, no es solo una cifra en un expediente de desaparecidos, sino un recordatorio de nuestra propia fragilidad. Somos invitados temporales en un planeta que nos tolera, pero que no nos pertenece. La ciencia nos da la ilusión de control, pero estas historias demuestran que, ante la magnitud de lo indescifrable, el ser humano sigue siendo esa pequeña luz que un simple soplo de la naturaleza puede extinguir. ¿Dónde termina el hombre y comienza el mito? Quizás en ese punto donde el rastro biológico se desvanece y solo queda el enigma. No permitas que el olvido cubra estas crónicas. Suscríbete ahora para mantener encendida la llama de la investigación y camina junto a nosotros hacia la próxima sombra. Porque en un mundo que pretende saberlo todo, lo más fascinante sigue siendo aquello que no podemos ver. Descansa, si puedes, pues el silencio aún tiene mucho que contarnos.